Disculpa, disculpa. Listo. Sigamos. ¿Nadie más estaba? Eso, estamos. Ya, entonces, sigamos. Entonces, estábamos hablando sobre estrategias de prevención de lesiones en columna vertebral, localizado principalmente en columna lumbar para los que estábamos en la grabación. Ahora sí. Entonces, ya yéndonos un poquito más a estructura en sí, por lo menos vemos en la parte izquierda donde está la zona lumbar más profunda, ya, la zona pélvica, donde está con todas sus ramificaciones nerviosas. Todo eso amarillo que se ve ahí, todo eso son raíces nerviosas que emergen desde la columna lumbar y desde el sacro. Principalmente las raíces más como complejas que podemos ver están desde L4, L5 y S1, que vendría siendo el sacro. La L4 es la vértebra lumbar 4 y la L5 lumbar 5. Desde ahí salen muchas raíces nerviosas que son demasiado importantes, ¿vale? Ya por lo menos en la parte derecha vemos solamente la parte muscular. No está agregado en estas imágenes tejido blando, porque si no ya estaría demasiado enredo como para que se entienda. Vamos a la parte estructural más global, ¿vale? Entonces, ya cuando vamos avanzando en la presentación, si me avanza, ahí sí. Entonces vamos a hablar sobre el psoas. El psoas es un músculo muy tónico, ¿ya? Que al final lo que produce este psoas es hacer flexión de cadera, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con este psoas? Si ven aquí en la imagen, el psoas está enganchado desde las vértebras lumbares. Entonces, finalmente, cuando nosotros tenemos una afección, ya sea en el disco, ya sea en tejido blando, ya sea en musculatura más superficial, el psoas tiene como actividad refleja el contraerse, en acortar sus fibras desde origen a inserción. Entonces esto se produce un acortamiento. Por eso es que también es otro músculo esencial que hay que elongar, ya que después de los estiramientos lo vamos a hablar cuando ya estemos en la parte más funcional. Pero desde la parte estructural, esto va desde la zona vertebral hacia abajo, hacia la región ya más pélvica, hacia la región más púbica, ¿ya? Esto está cercano, tiene como más o menos su inserción cercano, como para que se entienda la parte como de los aductores, ¿ya? De nuestro suelo pélvico, ¿vale? Entonces, este músculo es demasiado importante el relajarlo, el estirarlo y además darle fuerza, ¿ya? Entonces, son un músculo muy importante, estabilizador de columna lumbar, por lo cual nos tenemos que preparar mucho, 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 mucho. Este músculo, por lo general, de todos los pacientes que yo veo, es un músculo que cuando hay lesiones o como hay compensaciones musculares, es el primero que está con un espasmo muscular en que yo lo palpo bajo el abdomen, ingreso mis dedos ahí, voy hacia abajo, es un poco molesto, pero ahí se siente como un gran cordón. Y este cordón está aumentado el tono. Entonces, cuando yo lo siento que está como que resalta un punto, es una banda tensa, eso me dice que el psoas está con aumentado el tono y eso es porque hay un problema en la zona lumbar, ¿vale? Ya viendo un poquito más en zona lumbar, sí o sí, tenemos también el transverso del abdomen, que si bien no sé si ustedes lo hayan visto alguna vez o lo hayan explicado, creo que yo la vez pasada también les hablé sobre el transverso del abdomen, pero este músculo en sí realiza rotación, flexión e inclinaciones de tronco, ¿ya? Y este músculo es el que principalmente vendría siendo como nuestra faja abdominal, pero natural. Por ejemplo, cuando nosotros levantamos cargas excesivas, nos tenemos que poner un cinturón lumbar, ¿cierto? Para poder soportar un poco más de carga y eso finalmente nos dé un poco de sostén. Idealmente, eso no se debería hacer, pero se hace con sobrecargas. Pero cuando hablamos de cargas normales o de cargas bajo nuestro RM, estamos hablando que el transverso del abdomen debería ser capaz de soportar este tipo de cargas, ¿ya? El transverso del abdomen logra apretarnos completamente nuestra faja normal y esto vendría siendo lo que se llama como zona media o el core. La zona media es una de las partes más importantes que nosotros tenemos que ver a nivel de nuestro cuerpo porque está nuestro eje. O sea, cuando ya hablamos de columna lumbar, de sacro, los ilíacos a nivel de cintura, complejo lumbo, abdomino pélvico, como lo ven acá, entonces al final voy a seguir ahí mejor, para que se note ahí.
Entonces, en el complejo lumbopélvico o complejo lumbo-abdominopélvico, tenemos que comúnmente es denominado como la zona media y donde los puntos fijos es este como nuestro núcleo para las extremidades inferiores, ¿ya? Y además para las superiores. Esto nos da un control completo de cómo nos podemos desenvolver en nuestra vida diaria. Nuestra actividad de la zona media nos determina nuestra estabilidad, nuestros puntos de presión, nuestro centro de gravedad. Por ejemplo, en pacientes con problemas neurológicos como el Parkinson, el centro de gravedad se desplaza hacia anterior y eso provoca debilidad abdominal. Entonces, todo está conectado con la zona media. Es por eso en que esto integra músculos. Se ha metido la Nati, vamos a admitirla. Entonces, esto integra músculos uniarticulares como multiarticulares para un menor gasto de energía. O sea, nuestro cuerpo siempre en sí va a trabajar en base al modo ahorro de energía. Lo mismo que un computador, lo mismo que un artículo electrónico. Entonces, nuestro cerebro, que es el que nos manda a nivel corporal completo, va a privilegiar en que los músculos estabilizadores tengan su activación normal y el resto sean algunos otros como accesorios. Pero este va a priorizar la estabilización, ¿ya? Entonces, como esta estabilización requiere de un gasto energético mayor, él siempre va a tratar de que no haya compensaciones. Cuando ya hay compensaciones, queda la crema. Y ahí empiezan las lesiones. Entonces, por eso, nuevamente, la zona del complejo lumbopélvico es un complejo que hay que trabajar siempre sí o sí. Yo sé que ustedes los trabajan en su entrenamiento, pero nunca está de más saber el por qué. ¿Para qué estoy entrenando? No solamente para el six-pack, sino que necesito saber el trasfondo de esto. O sea, si yo logro conseguir que al final mi zona media esté estable, me voy a ahorrar todos los problemas que yo tenga con respecto a, por ejemplo, problemas de discopatía, que es la degeneración del disco intervertebral, disminuye su espacio y prácticamente hay un choque, o un choque óseo entre no sé, pongamos un nivel entre L4 y L5, que por lo general están los problemas ahí, o como se ve aquí abajo en el último punto, que entre la vértebra L5 y S1, ahí también hay muchos problemas. Tengo muchos pacientes con eso y muchos pacientes que he rehabilitado y hay otros pacientes que también lamentablemente se van a cirugía. Todo depende de la edad, todo depende de que si haces actividad física o no, si eres sedentario, tus comorbilidades, tu genética, no necesariamente porque tu mamá, tu papá o tu tío, qué sé yo, tu hermano tiene una hernia, tú vas a tener una hernia. Todo depende de tu balance, cómo tú estás a nivel de estabilidad. Mi hermano puede tener una estabilidad genial y yo horrible. Entonces, todo esto depende. Entonces, ya por lo menos va a tener en cuenta, como dice acá, entrenar una faja abdominal que suele presentar un déficit de la actividad postural en reposo mediante ejercicios básicos voluntarios y contra ciertas resistencias lleva a una inhibición de la misma. Esto, hablándolo en simples palabras, cada vez que yo entreno un abdominal clásico, un crunch, por ejemplo, llegando hacia mis rodillas, puedo incluso estar debilitando mi zona media más que trabajándola. ¿Por qué? Me explico. Porque el recto anterior del abdomen, que es un músculo que está más superficial, que es el músculo donde está la lineal, donde yo me presento hacia el mundo físico con el six-pack, este recto anterior del abdomen es un músculo flexor, pero si está muy fuerte, los que están por detrás al final tienden a perder fuerza. Entonces, por eso es que yo solamente trabajando ese músculo no puedo complementar una faja abdominal o una zona media o un core, como quieren llamarlo, estable. Entonces, por esto que también les puse ahí que se observa con ecografías el estiramiento del recto abdominal durante la elevación del tronco cuando estos son hipotónicos. O sea, el recto abdominal tiende a ser hipotónico, o sea que no está con tanto tono aumentado. O sea, si yo me toco, no es que esté así en reposo con la guatadura siempre. Entonces, por eso es que se dice que es un músculo hipotónico, a no ser que yo conscientemente lo reclute, lo contraiga y ahí puedo sentir el abdomen, puedo sentir la contracción. ¿Vale? Entonces, espérame, ¿quién está hablando? ¿Alguien estaba hablando?
¿Sí? ¿No? Ya, sigamos. Bueno, ¿dónde está el concepto de estabilidad aquí? Entonces, el concepto de estabilidad, hablamos de la fascia toracolumbar, que vendría siendo esta cosita que está medio amarillo aquí. La fascia es como una telita que recubre el músculo. Yo a todos les explico con palabras simples para que se entienda esta cuestión. La fascia, los que comen carne o no, por lo menos van a saber que han visto un trozo de carne o un trozo de pollo, qué sé yo, que tiene como una tela media blanquecina. En este caso se ve media amarilla porque está un poco más seca, ¿ya? Pero cuando está fresca, por decirlo así, se ve una tela media blanquecina. Esta tela nos recubre todo el cuerpo y esta tela finalmente tiene distintas capas y nos abraza todos nuestros músculos, todo nuestro cuerpo en general, pero tiene una mayor parte fibrosa en la zona abdominal y lumbar. ¿Por qué? Porque esta zona necesita su faja, como lo estábamos nombrando y siendo majadero en el tema, esto los abraza a las vísceras y tiene que proteger nuestros órganos vitales. Entonces, por eso tiene que ser un poco más fuerte. Otro de los problemas también, más que problema, es otro de las acciones que nosotros tenemos que tener con este músculo, es que realmente necesitamos de esto, de esta zona media, para que la estabilidad sea óptima. Por ejemplo, acá yo les puse, ¿es necesario la estabilidad si estoy entrenando en el gimnasio? Una cosa es entrenar pesas, otra cosa es ir al gimnasio por fitness, por tener alguna actividad, pero muchos de los que van, hago bíceps, hago pecho, hago pierna y chao. Las mujeres por lo general, de lo que yo veo por lo menos en el gimnasio, es que van con sus primeras visitas, quieren sacar glúteo o bajar de peso. Pero ¿qué pasa con la estabilidad? Entonces, por eso que cada vez que nosotros recurrimos a los profesionales, la gran mayoría hoy en día, que en este caso por eso nos destacamos, por ejemplo, con Aaron, por tener ya un más avanzado como conocimiento en que todo esto hay que trabajarlo global, ¿ya? Sobre todo con el postítulo que hicimos nosotros juntos, esto necesita que sea una actividad global. Que, por ejemplo, yo no saco nada con tener un pecho de acero si la zona media está muy débil, ¿ya? Por ejemplo, estamos viendo que aquí en la imagen del medio dice del transverso abdominal. Esto se pone en una anticipación del movimiento con el miembro superior, o sea, está todo conectado. Si yo muevo mi miembro superior hacia arriba, hago, por ejemplo, un press de hombro, un press militar, necesito la activación de mi zona media porque si no, tambaleo. Entonces, cada vez que yo realizo un movimiento, o si estoy haciendo un ejercicio sencillo o un ejercicio más complejo para algunos, por ejemplo, con una TRX, yo necesito la estabilidad, tanto abdomen como pelvis, porque yo no debo bascular la pelvis, porque la pelvis se hace en estos movimientos, en anteversión y retroversión. Entonces necesito la activación, por eso es que dice que también ahí que es una coordinación con el suelo pélvico, porque los músculos del suelo pélvico, hay muchas veces que yo realizo una sentadilla profunda y a lo mejor a algunos se les puede escapar un gas o se les puede escapar un chorro de orina. Es porque producto de esto, la sobrecarga en el piso pélvico puede ocasionar debilidades del esfínter. Entonces, por eso que necesitamos tener una contracción, una activación y una fuerza óptima dentro de estos músculos en sí, ¿ya? En algún momento estaba hablando con Aarón, que también mi pareja, que ella es kinesióloga también, que ella ve la parte de suelo pélvico, también podría realizarle alguna charla sobre esto, o más orientada a las mujeres, que ella ve la parte de la kinesiología de la mujer, que también obviamente les puede ayudar con eso, pero también estábamos hablando de hablar como qué pasa con el suelo pélvico con la sobrecarga, así que sería un tema importante a tratar más adelante. Bueno, pero volviendo atrás, la sobrecarga puede provocar debilidad del suelo pélvico y eso es producto de que la musculatura del suelo pélvico, por ejemplo, el músculo detrusor es uno que se contrae y se suelta por la orina para evitar la descarga o la retención de orina. Entonces, cada vez que yo estoy concentrado haciendo un squat bajo y resulta que voy a subir, muero, pierdo estabilidad, me voy hacia el lado. Si no estoy usando cinturón, yo estoy con sobrecarga, después ando con un lumbago horrible. Entonces, todo esto se llama, por ejemplo, un lumbago mecánico. Entonces, eso tenemos que
mejorarlo, ¿vale? Entonces, las fibras profundas de los multífidos, que son unos musculitos que salen aquí al lado, unos chiquititos que están entre vértebra y vértebra, que finalmente conectan una apófisis espinosa con una transversa, que son esas puntitas que están ahí, las que uno palpa atrás cuando se ve la columna, ¿cierto? Esas como protuberancia, esas son la espina, y esos van entre uno y otro. Estos multífidos son músculos más internos, no se palpan, sino que están muy, muy internos, y estos músculos finalmente nos provocan la estabilidad entre una vértebra y otra. Entonces, cada vez que yo realizo actividad, necesitaría sí o sí de activar esta musculatura, ¿vale? Por eso que el control dinámico intervertebral se da por el multífido. Y la cocontracción con el transverso abdominal es muy importante. ¿Qué quiere decir cocontracción? En que si uno actúa, el otro también actúa para un bien común, ¿vale? Entonces, esto al final realmente tiene que generar estabilidad y voy a seguir diciendo toda la clase de la estabilidad. Voy a ser súper hincha pelotas con eso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si realicé rutinas de fuerza de abdomen, hoy me mandé un condoro en la reacción. Si realicé rutinas de fuerza de abdomen, ¿logro mayor estabilidad lumbopélvica? O sea, si estábamos hablando recién de que el abdomen hay que fortalecerlo, pero ¿realmente tendré mayor estabilidad lumbopélvica? Ahí tendríamos que irnos un poquito más al detalle, porque realmente si yo estoy trabajando, como les mencioné antes, yo estoy haciendo solamente una flexión anterior, solamente los crunch abdominal normales o los crunch laterales, ¿estaré realmente trabajando la estabilidad? Por eso es que también se trabajan con elementos inestables. Por eso es que también se trabaja en ejercicios combinados. Por ejemplo, si están haciendo un burpees, también se activa la zona media. O sea, todo el movimiento realiza activación de la zona media. Por ejemplo, realizar trabajos proprioceptivos dinámicos. Estos ejercicios son por lo general en plataforma inestable o necesariamente, no necesariamente tampoco, sino que puede ser a una pierna, por ejemplo. ¿Ya? Si yo estoy a una pierna, voy a un objeto, vuelvo y tengo totalmente el control sobre mi miembro izquierdo, sobre mi miembro derecho, ¿puedo realizar actividad de la zona media? Sí, porque si no perdería la estabilidad. Porque al final la actividad de la zona media, como vemos acá, con la actividad de la cadera, que al final vendría siendo pelvis, tienen que tener actividad en conjunto. ¿Y qué tan beneficioso puede ser el trabajo de zona media? Muchísimo beneficio. Este beneficio, aunque ustedes no lo crean, como estaba hablando anteriormente, si yo tengo una buena zona media y un control pélvico, me puedo incluso atrasar en los periodos de cuando seamos más viejos de la incontinencia urinaria, que es una cuestión pero súper, súper, súper poco tratada hoy en día, ya que abuelitos que acuden a los SFAM andan con pañales, o a lo mejor algunos familiares de ustedes más viejitos también andan con incontinencia. Yo, por ejemplo, mi bisabuela está viva, tiene 90 años, y ella lamentablemente de repente se le escapa un chorro de orina, se hace pipí y todo eso, pero eso es porque esos trabajos se tienen que realizar antes, ¿ya? Entonces, finalmente estos trabajos son ya más preventivos. Por eso es que esta clase va como en estrategias de prevención, porque estamos viendo como la introducción a que esto realmente se tiene que trabajar para prevenir problemas más adelante. Prevenir la degeneración, o sea, por ejemplo, una artrosis facetaria, una artrosis intervertebral, evitar, o sea, no sé, por lo menos dar más fuerza o hacer que sea más fibroso el disco intervertebral. Todos hemos escuchado la hernia de núcleo pulposo, todos se asustan, no, que sabes que tengo una hernia, chuta. Mm, Lamento decirte que no necesariamente porque tengas una hernia vas a tener dolor y vas a quedar invalidado, para nada. Hay muchas veces en que yo tengo pacientes que tienen hernia lumbar pero son asintomáticas. O sea, el paciente puede tener 3 hernias y no tiene dolor. ¿Por qué? Porque la zona media está con buena activación. En cambio, por ejemplo, hay otro paciente que a lo mejor es un sedentario y tiene una hernia y le hace fiebre la zona medular. La comprime, pincha la zona medular y eso comprime todo hacia abajo, nervio ciático, baja la fuerza del miembro inferior, prácticamente no se puede ni subir a la tina. Y es así y eso pasa y es un problema de salud general, ¿ya? Y es un tema que hay que tratar. Por ejemplo, de la estabilización lumbopélvica, de un colega de un postítulo que hice en Argentina que está ahí realizando algunos
recomendaciones de estabilización lumbopélvica. Por ejemplo, él está haciendo, con la imagen de arriba, él está haciendo fuerza hacia el miembro superior derecho, hacia afuera, y con la otra mano, con la mano derecha, está dando un poquito más de input lateral para que active eh, la zona media, en este caso de los aductores, para que haga contracción y así reclute de zona cruzada, porque nuestro cuerpo también se comporta de manera cruzada con cadenas musculares profundas, cruzadas, superficiales, en espiral, muchísimas. Y una de ellas, las que está reclutando para reclutar mayor, zona media, en este caso, es guiada, en este caso así, con lo que está haciendo el colega. Otro de lo que se ve abajo, ahí el paciente está realizando una rotación de tronco, eleva la pierna izquierda para tener más inestabilidad abajo y así reclutar mayor activación del abdomen. Aquí no se ve en la foto, sí, ¿eh? Pero esta pierna la está apoyando el terapeuta, o sea, la está afirmando. El kinesiólogo necesita igual dar un poquito de su parte de poner, facilitar un poco las cosas. Obviamente, si después esto ya yo veo que tiene un buen control, lo dejo haciendo solo, ¿vale? Entonces, la estabilización lumbopélvica se entrena y se rehabilita por funciones globales, ¿vale? La zona media no trabaja aisladamente de las extremidades. Cada vez que yo estoy realizando un squat, cada vez que yo estoy realizando incluso hasta una dominada, estoy trabajando con polea, estoy levantada haciendo, no sé, un arranque, un envión, necesitamos del control de la zona media sí o sí. Si no, nos vamos derechito a la cirugía de columna. Y es muy, muy lamentable que hoy en día se está dando que pacientes de 35 años, 30 años, como la edad de nosotros, estén con problemas avanzados, con problemas discales. Y eso se da por la nutrición, por las cargas, por los estilos de vida, una infinidad de cosas. Pero prevengamos esto y trabajemos en la zona media una vez. ¿Ya? Por ejemplo, ahí salgo yo, ¿cierto? Haciendo un ejercicio de perro-gato que le llamo yo. El perro-gato es una activación donde yo voy, me erizo como el gato, ahí como estoy ahí, después cuando voy como el perro, bajo la columna. En el fondo genero de estar encorvada la columna, haga el movimiento, ¿vale? Entonces hacer este movimiento no involucra, que yo le digo, es como echarle WD-40, ¿ya? Es echarle aceite. Necesitamos darle movilidad a la columna para que la zona que está hipermóvil, por ejemplo, sigamos hablando de columna lumbar. Si la columna lumbar está con problema discopatía o una hernia, esta zona va a estar hipermóvil, se va a mover mucho y al final que eso provoca cizallamiento entre una vértebra y otra. Cada vez que yo realizo flexión va a hacer esto en vez de hacer esto. Entonces al final eso involucra problemas, eso involucra dolor y eso involucra atrapamientos nerviosos de la columna lumbar hacia abajo. Y eso nos va a generar dolor en el glúteo, dolor atrás del isquiotibial, incluso atrás de la rodilla, incluso puede llegar hasta la punta del pie, en los casos más graves. ¿Vale? Entonces, la estabilización lumbopélvica requiere de movilidad, de estabilidad, de fuerza y propiocepción. Que englobamos todo esto es para ser funcional, eh, al fin y al cabo. Yo cuando me acuesto, me levanto, necesito reclutar zona media. Cuando me siento, me paro, lo mismo. Cuando estoy, no sé, de pie, realizando una actividad, estoy haciendo una fila para ir al supermercado, la zona media está en contracción, ¿vale? Cuando hablamos de funcionalidad con esto, vemos distintos tipos de ejercicios donde yo puedo realizar para controlar mi zona media. Estos ejercicios que ustedes están viendo acá son los que yo realizo a mis pacientes, que son ejercicios que son básicos, por lo general los que van a kinesiología son pacientes, la gran mayoría sedentarios. Hoy en día estoy viendo casi puro sedentario porque el deporte casi ni está. Entonces, estos son los tipos de trabajo que uno tiene que realizar. En este caso, por ejemplo, en el primero de arriba, el de la izquierda, estamos viendo un balón de pilates, en este caso vendría siendo uno de 65. Marcela está ingresando a la reunión. Vamos, bienvenida Marcela. Entonces, ahí tenemos una elevación de cadera como tipo puente, y ahí contraemos ya la actividad muscular anterior de la cadena anterior completa y la cadena posterior completa porque necesitamos una sinergia muscular para que la pelvis se mantenga en esa posición y finalmente dar la movilidad completa. En este caso debería estar de abajo hacia arriba, podemos hacer un isométrico, podemos hacer un concéntrico excéntrico, podemos en este caso solamente un isotónico. Entonces todo requiere de movilidad completa, de funcionalidad guiada. Yo no le puedo hacer este ejercicio a un paciente que está posoperado
o que está con demasiado dolor, ya tendría que trabajar, por ejemplo, este que está aquí abajo, que es solamente con un balón entre medio de las piernas para activar mi zona pélvica. Ahí activo apretando el balón, apretando glúteos, y con eso activo aductores, zona media completa por anterior y por posterior, cuadrado lumbar y glúteo. Entonces con eso me da mayor activación. Y ahí si quiero le puedo dar otro input aquí abajo, le podría poner una plataforma inestable y con eso reclutamos isquiotibial. Felipe, Dígame. antes de continuar, ¿puedes también ahí aclarar a los chiquillos la diferencia entre un ejercicio, por ejemplo, en el primer caso, primera imagen, cuando es ¿Ya? isométrico, cuando es excéntrico, ahí, Sí, para que vean la diferencia de los trabajos? Igual sí, perfecto. lo he hablado en eso, lo he hablado, pero ahí para que los chicos lo puedan entender, porque Sí, estamos claro. hablando. Hablemos al tiro. Quédate con el audio, Aaron, por favor. Mira, cuando nosotros hablamos de ejercicio isométrico, es cuando nosotros, por ejemplo, vamos a ver como que la postura que yo estoy realizando en la primera imagen arriba. En ese ejercicio es donde yo estoy manteniendo una postura por un cierto tiempo, ¿ya? O sea, por ejemplo, si lo llevamos a eso, o una plancha normal, cuando yo mantengo en el piso, ¿cierto?, con una cierta postura, eso es un ejercicio isométrico y la mantención de la postura es limitada por el tiempo. Ya un ejercicio, por ejemplo, concéntrico, es de cuando las fibras musculares eh, atienden a cortarse entre el origen e inserción. O sea, si el músculo bíceps, por ejemplo, está así alargado, estirado completo, pero yo lo acorto, este acortado de las fibras musculares es un ejercicio concéntrico. Pero si yo voy bajando lento, pero aún con contracción, que es como la negativa que le llaman, ¿cierto? Yo bajo y eso está con una contracción excéntrica. Es porque está la contracción, pero es más lenta, ¿vale? Entonces, los ejercicios isotónicos son ya, por ejemplo, una contracción y un curl de bíceps, por ejemplo. Eso ya vendría siendo un isotónico porque requiere de todas las otras pies de contracción, no requiere de fases eh, isométricas ni excéntricas, solo concéntricas finalmente. ¿Vale? No sé si les queda claro así o lo vuelvo a explicar. ¿Todo bien? Aaron, así lo habías explicado tú más o menos, ¿no? Sí, que ¿Sí? eh, lo que le digo a los chiquillos, por ejemplo, siempre el ejercicio que más ¿Cómo te quedaste pegado ahora? común en un hollow o una plancha, vamos a estar en más atención. Por ejemplo, el segundo ejercicio que también estamos, no sé, pues, haciendo un squat hacia la pared, también ¿Ya? sigue siendo un ejercicio isométrico, en la mantención, obviamente, en la activación y todo, pero ahí yo creo que le queda más claro al chiquillo. Ya, súper. Ya. Bien, ahí después cualquier cosa tú activas el micrófono, Marón, y ahí me interrumpes para que sigamos, ¿vale? Ya, sigamos. Entonces, todo este tipo de funcionalidad y la función la determinamos en base al quehacer de cada individuo. Estas son mis palabras. Su estilo de vida, su actividad laboral, doméstica, etc. La funcionalidad, como lo dice la palabra, es ser funcional, es ser que yo me pueda desenvolver, que yo me pueda lavar los dientes, que me pueda lavar el pelo, que me pueda sentar en el baño, que me pueda parar del baño, que me pueda, no sé, asear, que me pueda hacer cualquier cosa sin dolor, sin restricción de movimiento, con un rango de movimiento normal. Eso es función. Pero esto requiere individualización. O sea, yo no le puedo pedir un rango de movimiento completo, un rango de movimiento activo y pasivo con cierta carga a nosotros que a un adulto mayor, obviamente. ¿Por qué? Porque ellos están con un proceso más degenerativo de la cápsula articular, eh, no sé, ligamento, tendón, todo pierde fuerza, ya no tienen la capacidad elástica de antes, entonces por eso que esto es individualización. Lo mismo requiere un ejercicio específico, lo mismo requiere una planificación del entrenamiento, lo mismo requiere un, no sé, un trabajo técnico-táctico de, no sé, de un tenista. Todo es individual, todo es en base a la situación y todo en base a nuestros objetivos finalmente, ¿vale? Entonces, siguiendo hablando con la funcionalidad, el objetivo es la restauración de la estabilidad activa lumbar. En este caso, cuando hablamos de columna lumbar, convirtiendo el control consciente de los movimientos, que es a nivel cortical de la corteza somatosensorial, en un nivel inconsciente que vendría siendo subcortical, o sea, ya inconsciente, o sea, que sea automatizado. ¿Vale? Entonces, la automatización de los movimientos que yo voy a desenvolver, que sea lo más óptima posible. ¿Qué es una automatización del movimiento? Por ejemplo, pescar el celular.
Y esto ya es una automatización. Limpiarme la cabeza, rascarme la cabeza, son automatización del movimiento, porque yo tengo la cierta capacidad de decirle a mi cerebro, o sea, que mi cerebro le mande la señal a mi miembro de poder decir, oye, ahí está la pantalla, muévela, qué sé yo, agarra el mouse, muévelo, y que no, no sé, diga voy a agarrar el mouse y voy para otro lado. ¿Ya? Entonces todo esto requiere una automatización del movimiento, una automatización del ejercicio, una automatización de la fuerza, todo requiere activación de la fuerza en sí. Entonces, cuando hablamos de mecanismos lesivos, por ejemplo, ahí tenemos uno típico que todo el mundo habla, oh, te vas a lesionar, mira todo el peso que levantas, ¿qué pasa con tu espalda? Va a tener 40 años y va a estar todo chueco, va a tener que requerir cirugía. Ahí a esas personas les digo que están equivocados rotundamente. Yo también en algún momento cometí el error cuando recién estudié kinesiología, recién entré, de que, por ejemplo, un runner, oye, si corre mucho en cemento, vaya a tener para embarrar la espalda. Oye, si no trotas en terreno blando, tus rodillas te van a sacar la cuenta. Sí, es verdad. Pero ¿qué pasa a nivel vertebral? El disco intervertebral, cada vez, por ejemplo, si lo comparamos, una persona que practica CrossFit a una persona que practica fondo, que practica, pucha, no sé, pues 100 kilómetros, o como yo conozco que practican 150, 200 kilómetros semanales de entrenamiento de corrida en cerro o ya sea en pista, el disco intervertebral es mucho más fibroso el del runner que el de un crossfitero, por ejemplo. Y eso es porque el impacto constante hace adaptaciones y la columna vertebral se adapta a todo lo que nosotros realizamos. ¿Ya? Y eso hay que dejarlo muy en claro. La columna vertebral tiene la capacidad de adaptarse frente a estímulos. ¿Ya? Distinto es una persona que tiene una escoliosis genética, ya eso estamos hablando de otras patologías que son mucho más complicadas y requieren de mucho tiempo, y ojalá eso se tienen que hacer antes de los 21 años, como les decía, porque después de los 21 empezamos con el proceso degenerativo. Pero viendo, en este caso, por ejemplo, el que está el de levantamiento, en estos casos, sí, obviamente tenemos factores de lesión, como en todo, el alto rendimiento es lesivo, cuando nosotros no, finalmente nos sobreentrenamos, obviamente que nos lesionamos, pero en el aspecto de las cargas, nuestra columna se adapta, ¿vale? En algunos cuando no se adapta es porque realmente la zona anterior con la zona posterior no realizan una buena sinergia muscular. Entonces, por ejemplo, tenemos muchos que son posturales. En este caso hablamos cuando hay flexión de tronco, por ejemplo, ese negrito que se ve ahí es un pinzamiento. En este caso vendría siendo entre L2, L3, no, en este caso vendría siendo L1, L2. Ahí entre L1 y L2 hay un pinzamiento ahí. Y ese pinzamiento provoca dolor anterior hacia la médula, porque aquí está por posterior, o sea, atrás, en la espalda, y aquí está la guatita, y esto genera dolor ahí. Eso negrito vendría siendo o una hernia lumbar, podríamos decir, o una inflamación del mismo disco, que en este caso sí es una hernia. Ya está clarísimo ahí. Y en este de acá tenemos, por ejemplo, cuando se habla de la rectificación lumbar, de la rectificación dorsal, en este caso vemos que su espalda de la parte dorsal es más bien recta, que eso se los da por lo general en los militares, los que trabajan en Fuerzas Armadas, como ellos siempre adoptan posturas más erguidas, ellos logran adaptaciones de columna, y eso es normal. Yo trabajé también haciendo mi internado en la escuela de grumete en Isla Quiriquina, y los grumetes están todo el día, se levantan y se acuestan con sus bototos. Y los bototos no tienen nada de amortiguación. Entrenan, se sacan la mugre, todo con bototos. Entonces, ¿qué pasa? Todos llegan con periostititis tibial, todos llegan con problemas abajo en miembro inferior, pero muchos con problemas lumbar por el impacto hacia arriba, porque no están acostumbrados finalmente. O hay muchos que son deportistas, pero llegan a la Fuerza Armada y resulta que están con bototos todo el día y les hace pedre la columna, porque realmente no tenían la adaptación para llegar a eso. Obviamente después con el paso de los años se adaptan, sí, pero igual genera lesiones momentáneas que hay que trabajar. Cuando hablamos de problemas posturales, tenemos compresión posicional, como en la primera imagen, una compresión anterior o posterior en la siguiente imagen, que en este, como está rectificado, tenemos una falla en la activación, ¿vale? HNP, la HNP es la hernia de núcleo pulposo, que es la que vimos aquí, ¿vale?
Entonces, cuando hablamos de... Esta imagen la encontré muy buena, esta es una imagen pirateada de un colega argentino, que la encontré muy buena. ¿Por qué? Porque habla de la hipersolicitación de los flexores en el caso de un squat. Cada vez que pasa eso, es porque al final nuestro tren anterior se solicita más que el extensor. Y eso es porque está cortado, esto porque solicita más hacia anterior, tracciona más. Las fuerzas finalmente se van mucho hacia abajo, como se ve en la imagen acá. Voy de los 0 grados a los 60 grados y quedo en más de los 60 grados y al final quedo recto, la zona, el coxis se me va hacia arriba. Ahí en este caso tenemos una rectificación, ve que está muy recto atrás, no está la curvatura lumbar, la lordosis lumbar ahí está, se fue, no está. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que los espinales, o sea, los nervios espinales controlan la flexión. Y el trabajo excéntrico en la flexión requiere mayor esfuerzo que el trabajo concéntrico al elevar el tronco. Entonces, por eso que la flexión al final siempre va a tener como un poquito más de fuerza en este caso. Entonces, por eso que al final nuestro tren extensor es el que también un poquito está más o menos. Cada vez que yo, no sé, voy a entrenar también otras cosas de que se olvida, aparte de entrenar, o sea, abdomen, la gente que se le olvida entrenar isquiotibial y hace solamente cuádriceps. Finalmente eso genera un desbalance muscular que finalmente lleva a un problema lumbar o un problema local como un desgarro. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tenemos que los primeros 50 60 grados de flexión tienen lugar en la columna lumbar. Y una flexión adicional, o sea, en la tercera imagen, el tronco se consigue principalmente por la basculación anterior de la pelvis. O sea, se mueve más la pelvis en vez de que sea más lumbar. Entonces ya es netamente pelvis. Y esto es una adaptación. Los flexores hipersolicitados son compensaciones posturales funcionales y el tren extensor, como lo había mencionado, la cadena extensora, bien débil. Entonces, las causas del dolor lumbar, las causas son muy recurrentes, o sea, porque puede ser por estrés, sobre todo ahora, porque llegan todos con estrés, a todos les reventó el tema del dolor en la espalda y andan pero para el gato, o el dolor es muy variable, de repente les duele más en la noche, más en la mañana, cuando hay exceso de tensión, por ejemplo, tengo una paciente que me dice, no, es que cuando me hablan del trabajo, oh, me tensa el dolor, ya. Ahí obviamente son otros factores emocionales que hay que trabajar, obviamente, y nosotros también intentamos, de repente somos como psicólogos también en el caso cuando el paciente acude, porque finalmente uno está una hora y no vamos a estar sin hablar nada. Entonces al final realmente uno se termina siendo amigo de los pacientes. Pero ¿qué ocurre en la relación de la disfunción estructural con el dolor? O sea, si yo tengo una disfunción estructural, una desviación de la pelvis, una basculación más, por ejemplo, hacia la derecha o hacia la izquierda, cuando se dice que uno tiene una extremidad más larga que la otra, ¿qué pasa con la zona lumbar? Esta compensa finalmente. Y esto puede compensar con el tiempo a que forme una leve escoliosis en C o en S. ¿Ya? Todo depende, todos estos factores son muy variables y el dolor lumbar en sí todavía se está estudiando, no se sabe realmente las causas, por ejemplo, de un lumbago. Se dice, ah, el lumbago mecánico, me agaché y me quedé pegado abajo, chuta, ya, un lumbago mecánico. Sí, pero realmente, ¿qué pasó con esa estructura? Sabemos que hay desbalances, sabemos que hay fallas estructurales, sabemos que hay que trabajar zonas medias, core, pero finalmente, ¿qué pasó con el, a lo mejor con el estresado o con el que está teniendo problemas en la casa, con su pareja, qué sé yo, y le dio un lumbago? Eso no se sabe todavía y eso está en estudio, por algo se está invirtiendo tanto en la investigación hoy en día, sobre todo acá en Chile también con algunos colegas. Esto finalmente es una causa-efecto. Hablamos, por ejemplo, ahí, viendo los remeros, uno dice no tienen tanta solicitación lumbar, pero ¿quién ha estado haciendo ahí eso, ese mismo ejercicio durante cuánto tiempo? Vemos que una sesión de entrenamiento de estos remeros puede alcanzar 90 minutos remando, créanme que la espalda termina en la mano, durante los cuales puede haber alcanzado 1800 ciclos de flexión y extensión lumbar. Dadas las fuerzas generadas remando y la naturaleza repetitiva del movimiento, parece que existe cierto potencial para las lesiones. Y eso se decía en el 2003. Existe cierto potencial, pero finalmente la columna lumbar se adapta a estos estímulos. Obviamente una persona que recién está entrenando va a andar con la espalda en la mano, le va a doler, va a tener dolor muscular tardío, el DOMS que se habla, ese dolor que no, que, o la gente que dice, no, es que tengo mucho ácido láctico, bueno, eso también ahí lo pueden ver con Aarón, que es un tema más fisiológico, pero el ácido láctico no es el que duele, sino que duele
el desgaste metabólico que está dando vuelta ahí. Eh, entonces al final hay muchos factores, ¿vale? Entonces, ¿cómo entrenar la zona media? Comenzar con los ejercicios básicos para reeducar los abdominales, por ejemplo, los que estábamos viendo anteriormente, en los que salía yo haciendo algunos ejercicios. Fijar siempre en los pies puede ocasionar el aumento de la carga en columna lumbar, ¿eh? Así que igual hay que tenerlo en consideración. Si es que están siempre pidiéndole a alguien que la firme los pies o que los pies queden bien fijos en alguna zona, no lo hagan siempre, traten de ir variando los entrenamientos para que esto no se sobrecargue. Los ejercicios con tablas de balance, realizadas junto a ejercicios pliométricos, que son ejercicios más variables que un salto, después caigo en una plataforma inestable, o caigo de un cajón más alto a un cajón más pequeño, pero con doble salto. Eso es para mejorar la propiocepción y capacidad reactiva, reduce la posibilidad de lesiones de extremidades. O sea, ¿qué podemos hacer? Trabajemos más tablas de balance, trabajemos más unipodal, o sea, con una pierna, trabajemos cambiando de dirección. Hay que trabajar todo eso principalmente para evitar el tema del dolor de zona media. Los objetivos de esto es provocar un trabajo de activación primaria abdominal, la activación refleja de los músculos del suelo pélvico, como lo habíamos hablado, y la activación de los músculos de la faja abdominal en sí. ¿Ya? El entrenamiento de la zona media siempre tiene que ir desde lo general, desde lo más básico, desde como ustedes se presenten ante los ejercicios. Si ustedes encuentran que están medio sonados con esta zona, trabajenlos desde los ejercicios más básicos. Empiecen con planchas de 20 segundos o 15 segundos incluso, ejercicios de activación, ejercicios de respiración incluso, tomar aire, inflar la guata, botar por la boca, desinflar la guatita y hacerme como el flaco, la flaca, ¿cierto? Como que se entra la guatita, eso ya estoy reclutando el transverso del abdomen. Y eso es estabilidad. Y por ahí se pasa, o sea, por ahí se parte, perdón. Yo cada vez que parto con mis pacientes, ejercicio de ventilación. Tan simple como eso. 2, 3 sesiones, avanzo con los otros ejercicios isométricos, después isotónico, o ya me voy con lo más específico, lo excéntrico. Así que entrenamiento de lo general específico, todo tiene su pauta de entrenamiento, por algo está la evidencia científica y tiene que ir así. No puedo llegar a un sujeto a decirle a ustedes, no sé qué, hagan con un boss, una plataforma inestable y levanten 100 kilos. No, los voy a lesionar. Entonces tienen que ir desde lo general a lo específico para lo que quieren trabajar. ¿Vale? Y eso finalmente es lo que le quería comentar. Eh, Hablé muy rápido, ¿no? Vamos a activar un poquito esto. Me parecía presentación de tesis, un aplauso a su compañero. Vamos a... Bueno, va a estar Aarón con su micrófono activo. El que quiera hablar puede activar su micrófono. Sí, creo que es importante, Felipe, o sea, agradezco mucho el lenguaje que estás utilizando para los chiquillos para aprender. Creo que se nota obviamente el profesionalismo que estás teniendo y eso lo agradezco yo como entrenador. Vale, gracias. Por mi parte, en el caso de los chicos que están entrenando, me quería quedar con el último punto de ir de lo general a lo específico, simplemente porque lo que he tratado de generar en los chiquillos es que cada uno tiene niveles diferentes o capacidades diferentes al entrenamiento, ¿ya? O reacciones al entrenamiento. Entonces, a veces, si se dan cuenta, me es un poco a mí complicado la planificación porque yo ahora, especialmente esta semana, he estado con algo existencial de cómo poder generar estos controles de cada uno, que al final es muy difícil, pero teniendo, o sea, al final hay que adaptar la herramienta. Pero a lo que quiero llegar es que en el caso de, por ejemplo, de los chiquillos que estamos 10 minutos haciendo un calentamiento donde ya se sienten fatigados, donde ya están quizás con las piernas molidas o que van sintiendo diferentes estímulos, es súper bueno que sean conscientes con ustedes mismos de poder decir, ¿sabes qué? No, ya estoy bien, o al final de la parte, cuando ya es un poquito más duro, parar, ¿cachai? O la plancha no la puedo aguantar un minuto, ¿cachai? Ser consciente de que si realmente, cuando yo digo que si ya no están contrayendo el abdomen y pasa a zona, no sé, el ejercicio obviamente, y empiezan a activar zona lumbar, dejen de hacer el ejercicio. Yo creo que eso es súper importante, crear una conciencia de lo que estoy haciendo. Porque igual puedo estar haciendo una sentadilla y claro, las 3 primeras, 4, las 5, las 10 están a salir impecables, pero ya después con la fatiga tú vas a empezar a compensar quizás con otra musculatura. Y quizás también a donde yo tengo que estar preocupado de que no, sabéis que mucha flexión de cadera o estás llevando la posición errónea. Entonces creo que eso es súper
es ser consciente. Me pasa mucho que en los entrenamientos grupales existe y creo que a veces es bueno, hay que adaptarlo bien, esta como competitividad, ¿cierto? De querer yo ser o generar más repeticiones o cuando, ¿cierto? Estamos en eso, pero creo que lo importante ahora, como estamos en reeducación, ya no estamos, obviamente, están los temas estéticos o objetivos, es darse cuenta de eso, darse cuenta de que conocer mi cuerpo, saber cuánto estoy compensando, cuando ya no estoy haciendo una buena ejecución, parar, y ahí, independiente si me están mirando o no, es como realmente ustedes mismos Claro. pueden conocer eso. Claro, por eso estábamos hablando recién de la individualización, o sea, a pesar de que estemos en una clase grupal, tenemos que darnos cuenta que también algunas cosas pueden ser incluso lesivas o no necesariamente por decir, no quiero hacer más carga porque ya estoy fatigado o me siento cansado, no necesariamente, obviamente para eso está el profe, va viendo cómo estamos, pero realmente, o sea, tenemos que ver también el no supercompensar excesivamente el trabajo de la rutina diaria. De repente, obviamente, como dice Aaron, hay exigencias cuando uno hace clases grupales y uno se siente más motivado, le quiere ganar al resto, quiere levantar más peso, quiere hacer más repeticiones, pero no necesariamente es lo ideal. Más, por lo menos en mi área, más no es mejor, ¿vale? En estos casos hay que tener un poquito más de cuidado cuando hablamos de como prevención. Bueno. Sí. Lo otro también, recalcar la parte de lo que es el trabajo de la zona media, que siempre es la clásica pregunta, como especialmente para Felipe, lo que pasa en los gimnasios o entrenamientos, es como, ¿qué ejercicio me sirve para trabajar la guatita? O para apretar, siempre dice, oye, que quiero soltar el rollito acá, clásico. Ya, Claro. de verdad, chiquillo, que ustedes teniendo un control en cada ejercicio no se van a dar cuenta. Por ejemplo, si tenemos 20 ejercicios donde no trabajemos abdomen, en los 20 lo tenemos que trabajar. O sea, de eso es lo que habla Felipe, de la estabilidad de nuestro core, Así de es. nuestra zona media. Entonces, hay mucho, y esto, bueno, Felipe también que conoce mucho el área del gimnasio, o los que han ido, los que son culturistas, o los que están llegando a un punto de hipertrofia mucho mayor competitivo, hay periodos donde no entrenan zona media. ¿Por qué? Porque en cada ejercicio están aplicando este control. Porque tú dices, oye, pero como una persona que tiene el six-pack remarcado y que se... No, de verdad, existe un periodo donde no, ni siquiera hacen ejercicio, ni siquiera hacen abdominales. Entonces, claro, si uno lo ve como funcional, debería ser lo correcto. Es como nuestro... Ahí vamos a la parte de nutrición, a eso lo podemos ir hablando después, pero lo que hablaba Felipe era como tener control en cada ejercicio. Ya desde que voy a hacer un ejercicio de pierna, ya requiere el control de la zona media, por lo tanto es como es lo que debo hacer y tratar de controlar, que eso es lo que queremos ahora, en este tiempo. Así es. Chicos, ¿alguien quiere decir Eso. algo? ¿Alguna duda? ¿Alguna ¿Dudas? acotación? ¿No? Lo que me interesa también es que usted se forme en esta Yo instancia. tengo Dígame, una dígame. acotación Dale, Ramón. sobre lo último que decían, que, bueno, yo no pertenezco al mundo CrossFit, empecé ahora, pero como instintivamente, cuando hago los ejercicios, como que, o sea, la mayor intención siempre como que la pongo en el core y en la respiración, Bien, pero es algo como que se da natural, pero a mí me funciona bien. bien. Mira, es un punto súper importante que está hablando Ramón, porque la ventilación, finalmente cuando yo levanto cargas excesivas o estoy realizando una carga, por ejemplo, un típico abdominal o me estoy parando de la silla, me estoy parando de la cama, algo más funcional, por lo general tendemos como a aguantar la respiración. Es como, a ver, me voy a parar y aguanto la respiración, ¿cierto? Esto se llama maniobra de Valsalva. Y la maniobra de Valsalva, al aguantar la respiración, al hacer un esfuerzo, eso genera más presión intraabdominal y al final genera más presión en el disco. Y eso puede generar el que al finalmente uno pueda tener una hernia no pulposa más adelante, o compensaciones, o debilidad incluso de nuestros piso pélvicos en la zona media. Porque al final la presión se genera más adentro, más interna, más que lo de afuera, más de lo superficial y de lo estabilizador. Entonces al final eso provoca debilidad sí o sí. Entonces, al hacer un ejercicio de levantamiento, al tomo aire y empiezo, boto, o estoy haciendo una sentadilla, voy abajo, boto, eso ya es un avance para controlar los ejercicios solamente. Así que bien, Ramón. Súper. Manuel, ¿tenías una pregunta? ¿No? Ya, súper. ¿No? Ah, bien. Mira,
Oye, gracias, estuvo súper buena la presentación. Tengo un poco de Vale. sueño, pero es porque me levanté súper temprano hoy día. No, no te preocupes. Oye, gracias por el tema del cuello que me dolía. Ya, Lo súper. que pasa es que yo tengo un producto de mucho hacer ejercicio. Tengo un problema en la zona lumbar, ¿cachai? Ya. Y con el entrenamiento se me quita, pero después en la noche tengo que dormir con un cojín entre medio de las piernas en posición fetal. Ya. Sí, ¿hay alguna otra forma que antes, por ejemplo, de dormir? Porque, por ejemplo, en la noche me levanto y como para aliviar, como que no tengo, o sea, que no tenga que ponerme como a elongar, pero la parte de la zona baja para entrenar no me duele, de hecho no me Ya. molesta, solo me Sí. molesta en la noche, Ya, mira. ¿cachai? Ahí es clave, mira. Y sé que me pongo, No, dale nomás. dale, Ya, sé mira. que se me alivia durmiendo en esa posición con el cojín para que las rodillas no estén juntas, pues, ¿cachai? Ya. Pero me molesta. Mira, Sí, hay algunas cosas que son clave en eso. Por ejemplo, cada vez que nos acostamos y sentimos dolor lumbar y uno siente como que la columna como que va bajando de a poco y al final como que uno va sintiendo como que la columna está oxidada. Eso es lo que pasa cuando hay debilidad, ¿ya? Finalmente ya está porque está como muy ¿Y compensada. qué? Es porque hay debilidad y hay compensaciones, ¿ya? Entonces, Ya. finalmente, el arqueo de la columna, la lordosis lumbar, tiende a bajar cuando nosotros estamos boca arriba, acostados. Pero tú, ¿cómo duermes principalmente? ¿Duermes boca arriba, de guata, de lado? De ¿Sí? guata. ¿De guata? Ya. Mira, si duermes de De guata. guata, si duermes de guata, yo te recomiendo Sí. que te Y en la pongas, peor posición, creo yo. no necesariamente en la peor posición, si es que tenéis buenos tips como los que te voy a dar ahora. Mira, si te Dale. pones, si te pones un cojín en la guatita, la columna no va a estar haciendo esto. Entonces, con el cojín va a estar más recta. Entonces, al final, solo ese tips penca te va a ayudar muchísimo, ¿ya? Entonces, al final, como para descansar, en el caso que tengáis dolor lumbar, ponte de guatita, el cojín abajo en la guatita, y te va a alinear un poquito más la zona lumbar. O en el caso que estés boca arriba, si tuvieras, idealmente, nadie lo tiene, pero idealmente si tuvieras un balón de pilates o unas Tengo. almohadas, ¿tienes? Ya, mira. O si tuvieras unas almohadas, te pones con los pies Muchas. levantados. Ya. Te pones con los pies Ya, bueno. encima. ¿Sabéis lo que Entonces al pasa? final la Es que columna baja. el cojín va en la rodilla, ¿o no? ¿En las rodillas? Es que el cojín que Cuando vaya en estoy la... durmiendo así boca arriba. sí, pues va abajo, mira. Por ejemplo, déjame ver si creo que tengo alguna foto de eso, pero mira, te voy a seguir buscando. Mira, lo que pasa es que eso va principalmente sí, pues abajo de las rodillas con las piernas flectadas. O sea, la cadera normal, ¿cierto? Acostado, la rodilla flectada en 90 grados y después, no sé, por decirte tú, que no sé cómo explicarlo, pero eh, con los talones como apegado a la pelota. Ya, pero me mandáis una imagen, po. Me mandáis una Sí, pues, imagen sí, si pues. tenéis después. O pide una hora, ¿verdad? Yo creo que va a tener Cállate. que pedir una hora. Felipe. No, sí, tengo. Lo que pasa es que me hizo una resonancia en la espalda, pero hace tiempo. Ya, Que cuando dejé de entrenar y pasaba mucho rato de pie, me dolía la espalda, me tenía un pinchazo. ya, Y no me acuerdo si es espondilolistesia o espondilartrosis, lo que tengo entre el E5 y el E6, como en las últimas lumbares. ya, Entonces lo que hace es que tengo como un pinzamiento, ¿cachai? ya. Pero solo me da cuando estoy como, dejo de entrenar y estoy mucho tiempo de pie o, o estoy, claro, en este caso durmiendo. Pero para Ya, entrenar no tengo ningún problema. ya, mira, así te decía yo el tema de Ah, la foto. ¿Cachai? Entonces el balón lo tienes abajo y yo, por ejemplo, en ese caso estoy haciendo un ejercicio, que el ejercicio, si lo vemos desde el inicio, se le va medio lento, pero es en rotación, ¿ya? Entonces yo cada vez voy hacia un lado y yo contrario miro hacia el otro lado para que haya una leve torsión, y esto es que no genera una torsión lesiva, sino que más bien más como una elongación. Entonces esto finalmente, mm, este es el ejercicio que más te va a ayudar en el caso que tengas dolor lumbar. Este, por bueno, lejos, es el mejor, ¿ya?
Así que con este es como Ya. todos dicen, recomendado. Así que yo eso te lo doy, sí o sí. Pero ¿Cuánto esa es es la posición. dosis de ese ejercicio? Mira, la dosis de ese ejercicio no te lo puedo dar específico, ¿ya? Porque obviamente esto es individual. Ya. Pero en el caso que tengas dolor, no superes, obviamente, las 3 series de 8 repeticiones. ¿Cachai? Llegáis hasta Ya. ese tope. ¿Por qué? Porque más repeticiones ya estamos haciendo un trabajo más de fuerza y no lo que nosotros queremos realizar es un trabajo más de estiramiento, de elongación, de movilidad. ¿Vale? Así que yo por eso a mis pacientes yo no se Ya. los doy más de 8 o 10 repeticiones. ¿Ya? Puede ser que a lo mejor le aumente la serie, pero no las repeticiones. Dime. Ya. Sí, estuve trabajando harto el... Ay, ¿cómo fue el que tú dijiste que se me olvidó? El que está como, que trabaja harto con la Gato. respiración. Ay, se me Ah, fue. ¿el perro gato? No, 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 ese músculo que está por dentro. Ay, se me ¿El olvidó. psoas? ¿El No, no, psoas no. o el transverso al abdomen? Es el transversal abdomen. ¿Ya? Ese estuve trabajando mucho. Es que el ¿Ya? año pasado estuve compitiendo fuerte igual, entonces ahí me estuve trabajando harto esa musculatura. Pero Ya. ahora me volvió la molestia porque como había dejé de entrenar desde que terminó la competencia. Ya. Pero bien. Voy a hacer Ya, ese pues. ejercicio. Muchas gracias. Vale. Estas cosas así como lo que dice Graciela, el tema es que yo tengo que mantener una periodización de esto. O sea, no saco nada con hacerlo, por lo menos cuando, por ejemplo, van al kine, lo hacen con las 10 sesiones y después ya estoy listo, recuperado, no hago nada más. No, chao. Eso tiene que seguirlo haciendo por lo menos por 3 meses. La célula muscular se adapta al tercer mes recién. Entonces, esta cuestión es un proceso a corto plazo, pero demora. ¿Ya? Así que tiene que hacerse con paciencia. Bueno, la estabilidad no es una cuestión que hay que hacerla solamente con pecho, bíceps y chao. Es una estabilidad que tiene que ser más dinámica y a conciencia. También, para que sepan, también hay otros tipos de ejercicios que yo no los realizo, sí, pero son los ejercicios hipopresivos, que ellos son los que más controlan el trabajo del transverso. Los hipopresivos son buenísimos, por si en algún momento tienen que echarle una mirada, búsquenlo como ejercicio hipopresivo. ¿Vale? ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? No, preocupe. ¿Estamos bien? ¿Tavi? ¿No? Hasta ahí teníamos pregunta con la Nutri, parece. Bueno, espero no haberlos aburrido tanto rato en mi monólogo, pero espero haberles entregado el mayor material como para tener conciencia de cómo se comporta nuestra zona lumbar y nuestra zona pélvica. No, gracias, Felipe. Estuvo bueno, bueno. Oh, espera, Veníamos Tabita quiere en 2 hablar, ¿o semanitas no? más. Hoy, ¿quién? ¿La Tavi? Sí, no se escucha. ¿No se escucha, Tavi? No se escucha. Activa el micrófono. Oh. Oh, O puede escribir la pregunta en un chat. oh, claro, también puede Yo te voy a escribir. empezar a hacer mis preguntas por interno, ¿ya? Porque Ya, tengo sí. muchas. Dale, háblame nomás. Pero puede pedir la hora también, gracias. Ahí ya sabe dónde queda la clínica. Funasa, ¿no? ¿Isapre? Ah, Sí. Fonazo, sorry. ya. ¿Tavi? ¿Ahora sí? No se escucha. No. No, y tiene activado, aquí me parece que tiene activado el sonido, ¿no? Quizá en el chat que escribas tu pregunta, Tai. En el chat se dice que puedes escribir también la pregunta en el chat. Se pegó. Ahí sí, ahí está. Ahora Eso, sí, eso. ¿se escucha? Ahora sí, sí, ahí sí. Sí. Ya, cuéntanos si se escucha. ¿Se escucha, Tavi? ¿No? Bueno, Está ¿Tavi? escribiendo. No nos Tai, escucha ahora. ¿se te escucha? escuchen. Oye, No. ella no nos escucha. Ya, pero me está diciendo que le quedó claro. Así que estamos, ya por lo menos, si cualquier cosa me pueden Ya. hablar por interno igual. Si yo le había dejado como mis redes sociales ahí, por lo menos la GRA lo tiene, ¿cierto? Así que ahí me estaba preguntando por interno. ¿Vale? Eso, pues chicos, los dejo invitados, que cualquier otra cosa que tengan, no sé, oye, de repente uno tiene alguna dolencia, oye, pregúntenme. Igual, háblenme al Instagram y yo no tengo problema en mi tiempo libre de responderle y aclararle alguna duda, mandarle un video, qué sé yo. ¿Vale? Así que eso, los dejo invitados para que después hagan sus contribuciones también, pues si la idea es que nos nutramos de esto y que a ustedes también les sirva. Bueno,
Eso. Bacán, chiquillos. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Vale, que estén Gracias, muy bien, Felipe. chiquillos. Cuídense. Buenas noches. Nos vemos mañana. Vale, nos vemos. Chao, chao. Chao a todos.